Buenos días a todos y bienvenidos a esta sesión formativa dentro del ciclo de sesiones formativas de abril 2013. Le voy diciendo el índice de cosas que vamos a ver en la sesión de hoy. En primer lugar, vamos a ver los pacientes y cómo se trata el gabinete en esta nueva versión del programa. En segundo lugar, vamos a ver cómo insertar o modificar un paciente. También trataremos la firma de la Ley de Protección de Datos, cómo visualizar graduaciones tanto optométricas como contactológicas, ventas y presupuestos de un paciente. En esta nueva versión tenemos una vista esquemática de todos estos datos desde la misma ficha del paciente, cómo avisar a un cliente desde la opción de gabinete, todo lo referente a graduaciones, cómo insertarlas, qué conlleva la inserción de una ficha optométrica o contactológica en esta versión del programa. Y por último veremos cómo insertar o modificar una ficha de graduación. También veremos cómo imprimir los informes correspondientes a estas graduaciones, bien sean optométricas o contactológicas. Tenemos varios informes y veremos cómo imprimirlos. Formativa dentro del ciclo de sesiones formativas de abril de 2013. Vamos a entrar en el programa como siempre con el usuario y contraseña con el que ya lo hacíamos en la versión clásica del programa. Y en primer lugar vamos a ir a la opción de gabinete, que es donde se encuentra todo lo referente al paciente, que es lo que toca en la sesión de hoy. Bien, y para buscar un paciente o ver los pacientes que tenemos en nuestra base de datos, en esta versión nos tendremos que dirigir al menú Gabinete, opción Paciente, tal y como ven que estoy haciendo ahora. Al pinchar en Paciente se nos abrirá esta ventana de búsqueda a la derecha, a la vez que el menú de la izquierda ven que se ha retrotraído. Bien, si queremos hacer una búsqueda o si queremos visualizar todos los clientes que tenemos en la óptica, no pondremos nada en estos campos de búsqueda. Tenemos un filtro inicial y un filtro secundario, del que ya hablábamos en la sesión del otro día. Bien, pues si no introducimos ningún dato y simplemente pinchamos en el botón Buscar, botón que ven que está en la parte superior de la pantalla y que estoy pinchando ahora, el programa listará todos los pacientes. Bien. Si por el contrario queremos hacer una búsqueda de un cliente en concreto, insertaremos aquel dato por el que queramos buscar y pincharemos en este mismo botón, en el botón Buscar. Bien, ven que en este caso he introducido un apellido y he pinchado en el botón Buscar. Se listan en la parte inferior de esta ventana todos los registros de pacientes cuyo primer apellido coincida con el que hemos insertado. Bien, como les comentaba el otro día, desde esta versión del programa podemos pasar a Excel prácticamente cualquier cosa o cualquier listado que tengamos en pantalla. Y eso mismo ocurre con esto que estamos viendo ahora. Si pincho en Excel, se nos abrirá una ventana para guardar un listado que comprende los datos en pantalla en Excel, en donde nosotros elijamos. Si pincho en el botón con forma de impresora, me aparecerán los distintos informes, las distintas formas de impresión de la información que tengo en pantalla. En este caso, el listado de clientes que cumple los requisitos de la búsqueda. Bien, y si quiero acotar la búsqueda, puedo hacer un filtro secundario. Fíjense que en esta versión del programa no solo podemos hacer un primer filtro, sino además acotar la búsqueda
tanto como queramos. Insertaremos bien un segundo apellido, incluso podemos filtrar por el NIF. En este caso hemos hecho un filtro secundario, introduciendo los dos primeros dígitos del NIF de ese paciente. Haremos doble clic sobre el registro que marca la ficha del paciente que andábamos buscando para que se nos abra la ficha completa, y aquí es donde veremos todos los datos de ese cliente, no solo los datos personales, sino los datos clínicos. Y ojo, muy importante, y a colación de lo que vamos a ver en la sesión formativa de hoy, en la parte inferior de esta pantalla, y a diferencia con la versión clásica, aquí tendremos acceso directamente a una vista esquemática de graduaciones optométricas en la parte izquierda, la parte inferior izquierda de la pantalla, y graduaciones contactológicas en la parte inferior derecha de la pantalla. Tenemos otra pestaña justo detrás, en la parte inferior de esta pantalla, donde pone historial de ventas y presupuesto. Y si hacemos clic sobre esta ventana, será precisamente eso a lo que tengamos acceso en vista esquemática, insisto. A la izquierda tendremos un historial de las ventas relacionadas con este paciente, y a la derecha los presupuestos. Y por último tenemos una última pestaña recientemente incorporada de marketing y comunicación, en donde se nos listarán los avisos que hayamos lanzado a este cliente. Bien, recordamos que en la versión clásica teníamos un apartado de notas. En esta versión del programa, y recientemente se ha cambiado la forma de ese icono, ¿vale? Tendremos en la parte superior, justo donde ven que estoy pinchando ahora, un icono que pone notas, ¿vale? Y viene siendo la funcionalidad que ya existía en la versión clásica. En este caso ven que tiene un símbolo de aviso, un signo de exclamación, porque existen notas, ¿vale? Si borráramos la nota y pincháramos en F3 para que se guardaran los cambios, ese símbolo desaparecería, ¿vale? Es decir, si existen notas, este icono me aparecerá con un signo de exclamación, y si no la existiera, no vendrá con ese signo de exclamación. ¿Alguna pregunta de momento? ¿Se me escucha bien? ¿Me pueden confirmar que se me escucha bien, por favor? Vale, bien. Continúo. Puede que tengamos algún problema de red. Les ruego que tengan paciencia y disculpen los pequeños saltos de red que podamos tener. Voy a continuar ahora con la inserción y modificación de un paciente. Bien, ya hemos visto cómo buscar un paciente, cómo previsualizar de forma esquemática todos sus datos, a la vez que los datos clínicos y el historial de ventas y presupuesto en la parte inferior de la pantalla. Bien. Ahora veremos cómo insertar un paciente nuevo. Para insertar un nuevo paciente, estando
en el menú de pacientes dentro de gabinete, tal y como ven que estoy ahora. Pinchamos en paciente y vemos que en la parte superior izquierda tenemos un botón que pone nuevo. Bien, simplemente pinchando sobre este botón se nos abrirá la ficha en blanco a rellenar con los datos del nuevo paciente. Repito, estando en paciente, pincharé sobre el botón nuevo y se me abrirá una ficha en blanco que debe rellenar con los datos del nuevo paciente. Una vez haya rellenado estos datos, y ojo que algunos campos como la fecha de nacimiento o el NIF son obligatorios, pincharé en guardar, ¿vale? Vamos a rellenar una ficha de prueba. Ven cómo inserto todos los campos. La edad no es necesario rellenarla, el programa la calcula automáticamente. Insertaremos los datos postales como la dirección. Obligatorio marcar si queremos enviar, si ese cliente nos permite que contactemos con él mediante correo ordinario, SMS o correo electrónico. En el campo profesión sucede lo mismo que sucedía con la versión clásica. Para rellenarlo simplemente pincharemos en el botón con los tres puntitos situados al borde del campo. Buscaremos el dato que queremos insertar. Si existe, lo seleccionaremos. Y de no existir, pincharemos en nuevo y lo crearemos para que la siguiente vez que tengamos que seleccionar ese dato no tengamos que volver a escribirlo. En grupo de clientes, en esta versión es importante puesto que saben que, tal y como expliqué en la primera sesión formativa, podemos hacer distinción e identificarlos a simple vista en un listado de clientes, puesto que el grupo de clientes se puede configurar con colores diferentes de manera que resalte en un listado, ¿vale? Esto lo haremos en unos minutos. El campo de viene por funciona de la misma manera que hemos visto que funciona el campo de profesiones. Si existe el dato lo seleccionamos y si no, lo creamos. Cliente pagador lo utilizaremos para la facturación conjunta. Ya conocemos este campo de la versión clásica. Este campo lo utilizaremos en caso de que queramos facturar los encargos de este cliente a nombre de otra persona, cosa que suele suceder con familias en cuyo caso vamos a tener que facturar los encargos de los hijos a nombre de los padres, o con empresas cuyos empleados vienen a la óptica y es la empresa la que necesita la factura o la que tiene que figurar en la cabecera de la factura en cualquier caso. Bien, por último, pincharemos en guardar. Tenemos la opción, como teníamos en la versión clásica, de seleccionar la foto de un paciente de entre nuestros archivos.
y adjuntarla a la ficha del paciente o tomar una foto pinchando en el icono con forma de cámara. ¿Vale? Una vez terminamos, como decía, guardamos. Se nos hacen varias preguntas para confirmar que efectivamente no queremos introducir ciertos datos como el teléfono o el correo electrónico. Y por último nos sale un aviso que nos recuerda que debemos imprimir obligatoriamente la ley de protección de datos, cosa a la que estamos obligados por ley, ¿vale? Y esto nos lleva al siguiente punto de la sesión formativa de hoy: cómo imprimir la aceptación de protección de datos. Una mejora y una innovación en esta nueva versión del programa es la firma electrónica, ¿vale? Para imprimir la cláusula de protección de datos simplemente debemos hacer clic estando en la ficha de paciente sobre el botón de impresión, botón con forma de impresora que ven que estoy pinchando ahora, ¿vale? Y tenemos la opción de previsualizar o simplemente pinchando en imprimir con la previa configuración de esta opción se nos activa una ventanita como la que ven ahora que nos permite firmar digitalmente esta cláusula de protección de datos que estamos obligados a entregar al cliente justo después de recoger sus datos, ¿vale? Son datos sensibles, datos que comprende la ley de protección de datos y tras los cuales debemos entregar o informar al cliente de sus derechos en cuanto a protección de datos, ¿vale? Para hacerlo, como decía, pinchamos en el botón imprimir, nos sale una ventana como la que tenemos y si tenemos activada una tableta para la firma electrónica, podemos firmarlo. Ven que ahora mismo estoy firmando un poco al alza, pero si firmo y le doy al botón aceptar, ¿vale? Lo que sucederá es que me saldrá una ventana como la que ven ahora, ¿vale? Y un informe con la firma de protección de datos, la cláusula ya firmada, ¿vale? Puesto que la hemos firmado digitalmente. Además, no solo eso, sino que la firma se guardará en el directorio que especifiquemos. Para los participantes que tengan problemas para escucharme, ¿vale?, les diré que no se preocupen. Esta sesión está siendo grabada y la pondremos a su disposición lo antes posible. La sesión del martes ya está a su disposición. Pueden acceder a ella desde el apartado de notificaciones, que tiene una forma de campanita en el programa, ¿vale? Y esta también se pondrá a su disposición. Les pedimos disculpas por los inconvenientes que tengan al escucharnos o la conexión, puede ser por problemas de red, pero les insisto, no se preocupen que esta sesión está siendo grabada y será puesta a su disposición. Bien, y continúo. Tras aceptar la protección de datos y firmarla, quedará guardada en el directorio que especifiquemos en la configuración, ¿vale? Y con esto ya habremos cumplido los requisitos que nos exige la ley en cuanto a protección de datos. Bien, ya hemos visto los pacientes, la inserción y modificación de un paciente, la firma de protección de datos y ahora vamos a ver la visualización de graduaciones, ventas y presupuesto. Como les decía hace unos minutos, en la parte inferior de la pantalla tenemos la vista en forma esquemática de tanto graduaciones optométricas como graduaciones contactológicas, ventas y presupuestos accediendo a través de la pestaña de historial de ventas y presupuestos y por último los avisos a este paciente en marketing y comunicación. Bien. Si lo que queremos es insertar una nueva graduación
o una optométrica o contactológica, o ver las que un paciente ya tienen, y para ello voy a buscar un paciente que ya tenga graduaciones. Simplemente pincharé, tengo la opción de ir a la vista esquemática, ¿vale? Fíjense que en la vista esquemática, en la parte inferior izquierda de esta pantalla, en la pestaña de datos clínicos, tienen los registros con las graduaciones optométricas de este cliente, y a la derecha las contactológicas, ¿vale? Pero si queremos acceder a una vista que nos proporcione tan solo la información sobre las graduaciones optométricas de este cliente, pincharé en el icono habilitado para ello en la parte superior de la pantalla, ¿vale? Este icono pone optometría. Si pinchamos en optometría, se nos listará todas las graduaciones optométricas de este cliente. En este caso solo hay una, ¿vale? Y si queremos ver el detalle de esta graduación, haremos doble clic sobre este registro que ven ahora en pantalla. Haciendo doble clic, por lo tanto, sobre este registro, se nos abre la ficha de datos optométricos y podemos ver el detalle de esta graduación previamente grabada, ¿vale? Bien, si queremos editar estos datos, simplemente pincharemos en el botón modificar, botón que ven que estoy pinchando ahora. Y si queremos insertar una nueva, pincharemos en nueva ficha. Si hacemos clic, por lo tanto, sobre este botón, se nos abrirá una ficha en blanco, pero previamente el programa nos invita a copiar los datos actuales. ¿Por qué? Porque lo normal es que si existe una graduación optométrica, la siguiente que insertemos se parezca mucho. Si no queremos copiar, si no queremos partir de los datos ya existentes, sino que queremos una ficha de graduación totalmente en blanco, a esta pregunta que ven ahora, ¿desea copiar los datos actuales?, responderemos que no, ¿vale? Y como ven, se nos abre una ficha de datos en blanco. En esta pantalla vemos que podemos rellenar los siguientes datos. Nos preguntan si en esta ventana se contemplan los datos de presión intraocular. La respuesta es que sí, ahora pasaremos a explicarlo, pero en la parte inferior izquierda ven que pone PIO, lo voy a señalar con el rotulador. Y es donde se insertará la presión intraocular. Bien, pero lo primero que debemos hacer no es insertar la presión intraocular, sino tomar la prescripción, ¿vale? Voy a explicar todo lo que pone en esta ficha. A la derecha ven que pone RX inicial. La RX inicial, tal y como sucedía en la versión clásica, es la graduación inicial con la que el cliente viene el primer día a la óptica. No es una graduación que nosotros tomemos, sino es aquella con la que el cliente viene a la óptica, bien sea un informe de receta o en su propia gafa, ¿vale? Y ese dato lo insertaremos en la parte de la izquierda. La graduación que nosotros tomamos la insertaremos, a la izquierda. La graduación que nosotros tomamos la insertamos a la izquierda, donde pone prescripción, y a la derecha la RX inicial, que es la graduación con la que el cliente ya viene a la óptica. Me preguntan si hay la posibilidad de una ficha de anamnesis, una ficha completa, ¿vale? Estamos trabajando en ello, pero si se fijan en la parte de la izquierda, tenemos ficha, que es donde estamos ahora, y ficha completa. Los compañeros están trabajando en ello para terminar de desarrollarla, pero ya existe una vista, ¿vale?,
de esta información. Bien, y continúo. Como decía, la RX inicial es la graduación inicial con la que el cliente viene a la óptica, y a la izquierda donde nosotros insertamos los datos de esa medición que estamos efectuando. Si son tan amables, en breve haré un espacio de preguntas, ¿vale? Haré un pequeño inciso para las preguntas y las responderé todas juntas. Bien, como decía, voy a pasar a rellenar los datos de la RX inicial y voy a explicarlos uno a uno. El funcionamiento es muy similar al de la versión clásica para aquellos que ya estén acostumbrados a la versión clásica. El eje siempre en grados, el cilindro y la esfera 4 dígitos precedidos de un signo positivo o negativo, porque si no dará error, ¿vale? No puedo insertar directamente un 1 porque el programa es incapaz de saber si esa graduación es negativa o positiva, ¿vale? Por lo cual tendré que insertar siempre un signo negativo o positivo y 4 dígitos. En el caso de ser 1,50 tendré que poner 0,150, ¿vale? Bien, la adición con insertar un dígito es suficiente. Y en el ojo izquierdo efectuaré la misma operación. Recuerden que ahora mismo estoy insertando la RX inicial, que es la graduación con la que viene el primer día el cliente a la óptica, bien sea en su gafa o en una receta que trae consigo. Bien, y a la izquierda es donde inserto la medición que yo tomo, la medición que tomo en la óptica, ¿vale? Lo mismo, el eje siempre en grados y el cilindro y la esfera 4 dígitos precedidos de un signo negativo o positivo. Al insertar la graduación, fíjense que el programa ha calculado automáticamente la visión de cerca. Si fuera diferente, que puede serlo, no es frecuente pero puede serlo, puedo cambiar la mano situándome en los campos de la visión de cerca. Bien, y por último, cuando termino de rellenar los datos de la prescripción, el cursor pasa automáticamente a la parte inferior. Yo puedo ir con el ratón, pero si voy atravesando los campos con Enter, el programa se dirige directamente a otros datos autométricos. No lo voy a rellenar a uno, pero lo voy a explicar brevemente. Distancia nasopupilar de lejos, de cerca, agudeza visual sin corrección, con corrección, prisma, queratometría y cilindro corneal, cosas que en el mundo de la óptica se conocen y que ya figuraban en la versión clásica. A la derecha los datos del refractómetro, eje, cilindro y esfera de lejos. En la parte inferior los datos para el libro de prescripciones. El motivo del libro de prescripciones. Recordemos que en la ficha de datos pacientes que hemos visto hace un rato figuraba el viene por. El viene por es la razón por la que el cliente viene a la óptica. Puede ser algo más informal. En el viene por podemos poner recomendación de un amigo, recomendación del oftalmólogo. En este campo, en el campo de motivo de libros prescripciones, sin embargo, deberemos ser algo más serios clínicamente hablando, porque nos va a aparecer en el libro de prescripciones que se puede imprimir desde este mismo programa y que en algún momento podremos tener que entregar a sanidad. Lo mismo sucede con el tipo de lente prescripta. Fíjense que estoy en el campo de tipo de lente prescrita y a la izquierda tengo motivo de prescripciones. Esos dos campos van a aparecer en el libro de prescripciones que posteriormente puedo tener que entregar a sanidad, insisto, motivo por el que debemos ser un poco más concisos y cuidadosos clínicamente hablando. Debe ser un dato clínico. En el motivo del libro de prescripciones podemos poner, por ejemplo, dolores de cabeza, mareos, ¿vale? Síntomas claros de un defecto refractario, por lo que el cliente puede
haber sido remitido a la óptica. Y por último, y en respuesta a la pregunta que me hacían antes, la presión intraocular se introduce en el espacio donde ven que me sitúa ahora. Ven que en la parte inferior izquierda de la pantalla hay un espacio dedicado a tal efecto, a introducir el PIO, presión intraocular. Bien. Y si me sitúo justo debajo de donde pone OD, puedo introducir la presión intraocular del ojo derecho y la presión intraocular del ojo izquierdo. A medida que insertamos registros, se va creando un histórico en esta parte inferior izquierda de la pantalla, ¿vale? Por último, las observaciones particulares a imprimir de esta graduación optométrica. Ojo que estas observaciones se refieren única y exclusivamente a esta graduación que estamos insertando. Las observaciones a nivel general del paciente ya veíamos hace unos momentos que se insertarían en notas. Sin embargo, si queremos insertar algo que tenga que ver con esta graduación, una observación en concreto, algo que hayamos visto durante el transcurso de esa medición, lo insertaremos en este campo que ven en la parte inferior derecha de esta ventana de graduaciones optométricas. Por último, pincharé en el botón de guardar, ¿vale? E importante, aquí ya lo había seleccionado antes, pero es muy importante, ¿vale? Voy a volver a editar. Insertar un prescriptor, ¿vale? Una, porque es obligatorio, no puedo guardar una graduación optométrica sin haber especificado antes quién la ha realizado, y otra porque también me aparecerá en el libro de prescripciones que, insisto, puedo tener que entregar en cualquier momento a Sanidad, y puedo imprimir, por supuesto, desde el programa. Y sin más, pincho en el botón guardar, y si quiero imprimir una vista de esta graduación, iré como siempre al botón con forma de impresora que ven en la parte superior de la pantalla, y me saldrá una ventana con los distintos informes a imprimir desde esta graduación. Si marco en imprimir, me saldrá un informe simple, ¿vale? Y si marco en receta, tendremos el informe con vista de receta con los datos que hemos insertado. Podemos previsualizarlo pinchando en el botón previsualizar, tal y como acabamos de hacer, o directamente imprimirlo pinchando en el botón imprimir. ¿Alguna pregunta? ¿No? Vale, tenemos la gráfica del PIO, ¿dónde lo ve ahora? Hay una pregunta. Bien, las gráficas del PIO de momento no están listas para ser impresas desde esta versión del programa. Estamos desarrollándola y en breve estarán a su disposición pinchando en este botón de imprimir, ¿vale? Fíjense que si vamos a la ficha completa, podemos ahora mismo solo imprimir el histórico de un cliente. Me preguntaban también por la ficha completa. Hay una vista de ficha completa, pero insisto, está en desarrollo. Estamos mejorándola, ¿vale? Por eso de momento en esta sesión formativa no vamos a tratarla. Sí existe, pero está en desarrollo.
¿Alguna otra pregunta? Bien. ¿No? Sí. Otra pregunta, nos preguntan si se puede personalizar el informe con un logo. La respuesta es que sí, cualquiera de los informes que se imprimen desde el programa puede ser personalizado con un logo. Más que tenemos otra pregunta, nos preguntan por las impresoras compatibles para la recogida de firma de ley de protección de datos. Más que impresoras compatibles serían tabletas compatibles, entiendo, ¿verdad? Dispositivos compatibles en cualquier caso para la recogida de la firma de protección de datos, porque puesto que imprimir, pueden imprimir desde la impresora que ya tienen. Exacto, hay un modelo, el modelo Wacom de Bambú, ¿vale? El modelo Bambú de la casa Wacom, perdón, que hemos probado y funciona con el programa para la firma de protección de datos. En cualquier caso, casi cualquier dispositivo de firma digital, una tableta de firma digital, va a funcionar. Sin embargo, el que podemos recomendar, puesto que conocemos su funcionamiento y su configuración, es el de esta casa, el de Bambú Wacom, aunque insisto, no tiene por qué ser necesariamente esta. ¿Alguna otra pregunta? No. Bien, continúo. Hemos insertado una graduación optométrica. Hemos visto cómo acceder a los datos de graduación optométrica. Bien, de forma esquemática en la parte inferior izquierda de la pantalla, en la pestaña de datos clínicos, ¿vale? O bien a través del botón optometría. También hemos visto cómo insertar uno pinchando en nueva ficha. Bien, pues ahora vamos a hacer lo mismo con las graduaciones contactológicas. Veíamos hace un momento que si estamos en la ficha de un cliente y nos dirigimos a la parte inferior izquierda, en la pestaña de datos clínicos tenemos una vista esquemática de todos los registros correspondientes a las graduaciones previas de ese cliente, graduaciones optométricas. Pues a la derecha tendremos lo mismo, pero con respecto a las graduaciones contactológicas, ¿vale? Todas las mediciones de tipo contactológico que tengamos de ese cliente la veremos a modo esquemático en la parte inferior derecha de esta pantalla, parte que voy a señalar ahora con el rotulador, ¿vale? Aquí en la parte inferior derecha donde figurarán todos los registros con las graduaciones optométricas o contactológicas, perdón, de ese cliente. Si queremos verla más en detalle, pincharemos sobre el botón contactología, botón que estoy señalando ahora con una flecha, ¿vale? Bien, y si pincho sobre este botón, lo que sucederá es que me aparecerá un listado con todas las graduaciones previas, todas las graduaciones contactológicas previas de ese cliente. Ahora mismo no tengo ninguna, y puesto que no tengo ninguna, voy a pasar a insertar una nueva. Procederé de la misma forma que lo hacía con las graduaciones optométricas, pinchando en el botón nuevo que se sitúa en la parte superior izquierda de esta pantalla. Y si pincho en el botón nuevo, me aparecerá una ficha en blanco para rellenar con los datos contactológicos de este cliente, muy parecida a la ficha que teníamos de datos optométricos, a diferencia que en la parte superior, ¿vale?, en lugar de la RX inicial que tenía en la ficha de datos optométricos para hacer un seguimiento de la evolución del cliente, aquí tengo la graduación optométrica, ¿vale? En la parte superior la graduación optométrica como referencia. No tendré que insertarla, sino ya viene dado por el historial del cliente, si existiera, claro. Y directamente voy a pasar a rellenar el prescriptor, cosa que decía hace unos minutos
que es obligatoria, y los datos de la medición contactológica. A la izquierda, prescripción, eje, cilindro, esfera, esfera de cerca, adición y agudeza visual con corrección. Veíamos que el eje se registraba en grados, el cilindro y esfera con 4 dígitos precedidos de un signo positivo o negativo, y la adición con un solo dígito. Otros datos contactológicos que se pueden rellenar en esta ficha es el diámetro, el radio o el tipo de lente de contacto. También tenemos un espacio para los datos del libro de prescripciones, motivo del libro de prescripciones, donde, insisto, debemos ser concisos clínicamente hablando. Lo mismo que sucede con el campo de tratamiento recomendado. Por último, en la parte inferior izquierda de esta pantalla aparecerán todas las pruebas de lentillas previas a una graduación si es definitiva. ¿Cómo indicamos si es definitiva o no? Fíjense que en la parte central derecha, lo voy a marcar ahora, tenemos tipo de ficha, ¿vale? Donde debemos marcar si es prueba o definitiva. Si es un número de prueba, lo dejaremos tal cual. El programa, cada vez que insertamos una ficha, asume que es una prueba, a no ser que indiquemos lo contrario, ¿vale? Y una vez marquemos el campo, el check definitiva, en esta parte inferior izquierda nos aparecerán todas las pruebas previas relacionadas con esa medición definitiva. Por último, lo mismo que sucedía con la ficha de datos optométricos, en la parte inferior derecha tenemos un espacio en donde podemos insertar observaciones particulares de esa graduación contactológica en concreto. Por último y sin más, pincharemos en el botón guardar. Y podremos imprimir un informe con estos datos contactológicos. Decía hace un momento que en breve haré un inciso para las preguntas. Continúo. Pincho en el botón de impresión para poder acceder a los informes con estos datos contactológicos, ¿vale? Puedo previsualizarlos pinchando en el botón previsualizar, lo mismo que sucedía en la versión clásica, o puedo imprimirlos directamente. Bien. Al histórico me preguntan por el histórico, me hacen una sugerencia, me comentan que las lentillas progresivas llevan adición en letras, no en números. Bien. Lo comentaré con el departamento de desarrollo. Bien, no se preocupen, insisto, no se preocupen los que tengan que retirarse o los que no hayan podido oír bien esta sesión, porque será puesta a disposición de todos los clientes, especialmente de aquellos que hayan solicitado asistir, y tendrán acceso a ella a través del apartado de comunicaciones que ven en el programa con forma de campanita, ¿verdad? Les aparecerá un número ahí que indicará que tienen una nueva notificación. Lo escrito en observaciones puede aparecer en la receta, ¿vale? Se puede añadir. Si pinchamos en el informe de receta, ¿vale? En la parte inferior aparecen las observaciones. Saben que los informes son muy flexibles en el programa, ¿vale? Podemos añadir o quitar cosas, no son fijos.
También tengo una pregunta que no entiendo, pone, ¿no hay campo dominante o no para las lentillas multifocales? No, todavía no existe, pero si nos pueden hacer esta sugerencia por escrito a formacion@dip.com, nos encargaremos de hacer llegar esta petición al Departamento de Desarrollo. Bien, por último también preguntaba desde dónde se imprime el histórico. Muy bien, el histórico no se imprime desde aquí, sino que si vamos a búsqueda, fíjense que a la izquierda tenemos la vista de búsqueda. Si pinchamos en búsqueda, tendremos acceso al listado, a todos los registros de graduaciones contactológicas previas de este cliente, y es justo desde aquí desde donde voy a poder imprimir ese histórico. Si pincho sobre el botón impresión, precisamente tendremos histórico de un cliente. Si previsualizamos, lo que podemos ver es eso, el histórico de graduaciones contactológicas previas de un cliente. Bien. Pues bien, y con esto hemos terminado lo referente a graduaciones contactológicas y optométricas. Nos quedan los avisos, ¿vale?, que brevemente voy a explicar, además de explicar alguna innovación en cuanto a pacientes que se ha incluido en esta versión del programa. ¿Vale? Vamos a ver primero los avisos a clientes. Estando en el menú de pacientes, tenemos la opción en actividades periódicas de avisos a clientes, ¿vale? Si pinchamos en esta opción, nos aparecerán por defecto todos los clientes cuyos encargos estén listos para ser retirados, es decir, estén pendientes de retirar y no hayan sido avisados. Fíjense que para eso está este check de la derecha marcado. Si lo desmarcamos y pinchamos en buscar, nos aparecerán los clientes, estén avisados o no, los clientes que tengan encargos pendientes de retirar. En este caso tenemos este encargo en taller, ¿vale? Y para avisarlo, simplemente pincharé en el check a la izquierda del registro, pincharé en avisos masivos y le podré enviar un SMS, un email o una carta. Repito el proceso. Estando en el menú de gabinete, pincharé en la X o la cruz a la izquierda de actividades periódicas para que se me despliegue el submenú. Haré clic sobre avisos a clientes y por defecto me aparecerán en esta ventana todos los encargos listos y no avisados a fecha de cuando quiera que pinche. ¿Qué quiere decir listos y no avisados? Esos encargos no han sido retirados, están pendientes de retirar o en cualquier caso en un estado previo a retirado y no han sido avisados. Si quiero que me aparezcan tanto los avisados como no avisados, tendré que desmarcar ese check que ven que estoy señalando ahora. Si lo desmarco y pincho en el botón buscar, me saldrán los encargos pendientes de retirar, hayan sido avisados o no. Para avisarlos, simplemente avisarlos automáticamente. Insisto, desde el programa marcaré el check de la izquierda del registro y pincharé en avisos masivos. Me preguntan si es posible enviar varios mensajes a los clientes a la vez. La respuesta es que sí. Habré de parametrizar siempre la plantilla antes de enviarlo. Parametrizar quiere decir detallar el mensaje que va a llegar al usuario final, ¿vale? Pero sí podré hacerlo. En este caso, fíjense que me aparecen los encargos del mes en curso, ¿vale? De abril. Si quiero ampliar la búsqueda, podré cambiar el periodo de fechas, pinchar en buscar, ¿vale? Voy a intentar hacer una búsqueda más amplia.
para que me aparezcan más encargos, ¿vale? Fíjense que es posible seleccionar más de uno y no solo eso, es posible avisarlos a todos a la vez pinchando en seleccionar todo, botón sobre el que ven que estoy pinchando ahora, pinchando en avisos masivos, ¿vale? Y seleccionando SMS, ¿vale? Avisos a clientes. Si quiero ampliar la búsqueda, cambio el rango de fecha. Por defecto, insisto, me van a salir los encargos listos, no avisados, en el periodo de fecha que quiera que determine. Pincho en buscar y marco aquellos encargos sobre los que quiero avisar al cliente para que venga a recoger su encargo. Pincho de nuevo en el botón avisos masivos y especifico el tipo de contacto que quiero realizar con ese cliente, ¿vale? En este caso SMS, por ejemplo. Ojo que si pinchamos SMS y el cliente no tiene bien detallado su teléfono móvil en el campo correspondiente, me saldrá un aviso como el que tengo ahora en pantalla, indicándome justo eso, que existen clientes que no tienen correctamente completados los campos móvil social, que en este caso es como se llama el campo de móvil en el programa. Esto es para avisar automáticamente al cliente desde el programa. Si lo único que quiero es marcar ese encargo como avisado, porque por ejemplo lo voy a avisar por teléfono, esto es un aviso manual, se entiende desde el programa, pinchamos en avisos manuales, ¿vale? Marco el encargo, pincho en avisos manual y especifico el tipo de contacto que he llevado a cabo para con ese cliente. Bien, y con esto lo referente a gestión de avisos, ¿vale? Por último, como decía, la sesión formativa de hoy no estaba en el programa, pero voy a hacer, me parece conveniente comentarlo. Desde la ficha de paciente, ¿vale?, se han introducido una serie de mejoras, ¿vale? Se fijan en la parte superior del menú de acciones. Ahora mismo tenemos un icono del que no disponíamos en la versión clásica, que son pruebas alternativas y VisiOffice. Para aquellos que dispongan de este dispositivo, podemos relacionarlo directamente con el cliente. Nos preguntan por el Visual Map, de momento no. Tenemos imágenes de aparatos, ¿vale? También, en donde podemos adjuntar a la ficha del paciente prácticamente cualquier imagen de cualquier aparato, ¿vale? Lámpara de hendidura fotográfica, retinógrafo, topografía corneal y Visual Map, pero a través, no directamente en un icono de Visual Map como sucede con el VisiOffice, sino a través de imágenes de aparatos, ¿vale? Por último, no hemos visto todavía la parte de presupuestos, los presupuestos. Si pinchamos en presupuestos, botón sobre el que ven que estoy pinchando ahora, podemos insertar un presupuesto a ese cliente. Funciona de forma muy similar a la que lo hacía en la versión clásica. Y tengo la opción, ¿vale?, al hacer un presupuesto a este cliente, de pasar a encargo directamente, ¿vale? Es un nuevo icono que han puesto recientemente en esta versión, que me abre directamente la ficha de un encargo para hacer un encargo a este cliente. Bien, y con esto terminamos el índice de cosas que íbamos a ver en esta segunda sesión formativa perteneciente al 5 de abril. Insisto, ruego disculpen los inconvenientes que hayan podido tener en el transcurso de esta sesión formativa. Esta sesión formativa está siendo grabada y va
va a ser puesta a disposición de todos nuestros clientes en breve. La sesión del martes ya está accesible desde el apartado de notificaciones. Hemos lanzado una noticia ayer, ¿vale?, que pueden acceder a través del icono con forma de campanita que ven que estoy señalando ahora. ¿Vale? Este icono en breve tendrán un nuevo numerito, que querrá decir que tienen una notificación nueva. Una de esas notificaciones será justamente un enlace al vídeo de la sesión de hoy. Bien, y sin más, pidiéndoles, más bien rogándoles que se identifiquen antes de dejar esta sesión formativa. Voy a dar esta sesión formativa por finalizada, pero por favor les ruego se identifiquen antes de desconectarse. También les deseo un buen resto del día a todos y les agradezco enormemente su asistencia y su atención a esta sesión formativa. Buenos días y, como les decía hace un momento, identifíquense por favor antes de abandonar la sesión. Bien, buenos días y gracias a ustedes. Doy por finalizada la sesión de hoy.